poquito nada más con las consultas. Primero para recordarles que justamente nuestro invitado que está a punto de ingresar es el doctor Federico Giachini, abogado que nos va a estar contando un poquito más sobre cuota alimentaria y cuánto se paga por la manutención de los hijos. Se los contaba recién, pero a toda la gente que se conectó hace un ratito, no solo les doy la bienvenida a ANSES al Día, sino les voy anticipando de lo que vamos a estar charlando en el día de hoy. Ahí lo veo conectado, así que le vamos a dar la bienvenida al doctor Federico Giachini, y ustedes, por favor, si tienen más dudas, preparen sus consultas, porque este tema es súper importante para todas las familias que están mirando, así que lo vamos a recibir. Hola, Federico, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas Bien. gracias por esta invitación. Gracias a vos por sumarte, me encanta tenerte acá en el programa. Es un tema que estuvimos charlando acá en ANSES al Día y que muchísimas familias necesitan saber, ¿no? Creo que es algo cada vez más importante y más cotidiano, ¿no? Para tener en cuenta, y siempre vale la pena tener buena información, bueno, de la mano de un especialista también. Quería arrancar, ya que hablamos de cuota alimentaria, es muy general. Nosotros estuvimos anticipando este tema de que mucha gente quiere saber sobre cuánto se paga realmente, ¿no? Por la manutención de los hijos. Pero me gustaría arrancar por ahí contándole a la gente de qué hablamos cuando decimos cuota alimentaria o manutención. Bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, tratar de poner en conocimiento de quienes estén del otro lado en esta transmisión, que el concepto de alimentos o de cuota alimentaria es un concepto amplio, ¿sí? No se tiene que reducir estrictamente a lo básico para la subsistencia, no es solamente comida, no es solamente casa, no es solamente vestimenta. Son estos conceptos, y a ellos se les deben agregar otros gastos, como por ejemplo gastos de esparcimiento, de educación, de formación, de salud, de asistencia en caso de enfermedad, y obviamente de acuerdo a las necesidades que tengan los menores en este caso, porque también vale hacer la aclaración, los alimentos de los que estamos hablando en estos momentos son los que les deben los progenitores a sus hijos menores de edad. Existen otras figuras, otras obligaciones alimentarias, pero bueno, que no vienen al caso de lo que estamos analizando en estos momentos. Claro, y cuando hablamos del tema del pago de la manutención, solemos hablar normalmente más quizás de los varones, del padre, pero la realidad es que está establecido para ambos progenitores de la misma manera, ¿no? O sea, lo que pudiera pagar el padre, lo mismo le correspondería a la madre si estuviera en esa posición, ¿no? Exactamente. Está difundido por ahí en la comunidad o en la sociedad de que tiene solamente el deber el padre o el progenitor masculino, por decirlo de una manera, Claro. cuando esto no es así. En realidad, el Código Civil y Comercial establece en forma muy clara que el deber de alimentos pesa sobre ambos progenitores, ¿sí? Usando esa terminología para dejarlo un concepto bien amplio y no limitarlo a padre o a madre. En ese sentido, el código también es muy preciso, determinando de que ambos tienen la obligación de asistir a sus hijos, de prestarles la asistencia alimentaria necesaria, y después, obviamente, ello va a recaer en mayor o menor medida en uno de los progenitores o partes iguales, de acuerdo a las circunstancias del caso, ¿sí? Porque ahí ya tenemos que analizar cómo está compuesta cada familia, cuál es cada relación particular, y la situación patrimonial y económica de tanto el obligado a prestar la asistencia alimentaria como también el destinatario. Esos son los parámetros que nos impone nuestro Código Civil y Comercial. Claro. Y hablando de montos, eso creo que es algo que lo que más quiere saber normalmente la gente, ¿no? Creo que hay mucha confusión. Digo, no sé si está establecido realmente cuánto tiene que pagar el progenitor de manutención o de cuota alimentaria. ¿Hay un mínimo o hay un monto aproximado que uno sepa que tiene que pagar? Mira, no hay un mínimo y un máximo. Eso va a estar determinado por dos extremos. El primero de ellos van a ser obviamente las necesidades del alimentado, porque no todos los alimentados pasan las mismas necesidades. También ahí hay que traer a colación que se suele usar mucho de parámetro el nivel de vida del alimentado para entender cuáles pueden ser las necesidades habituales, las cuales tenemos que intentar satisfacer a través de la obligación alimentaria. Y la segunda condición es la de la condición económica del obligado, es decir, la situación económica y patrimonial de quien está obligado a
prestar esta asistencia alimentaria. Por eso no hay un concepto básico universal. Es más, inclusive el código es flexible hasta en la forma de determinación y cuantificación de las cuotas alimentarias. Va a ser muy distinto el caso de alguien que goza de muy buena fortuna y un ingreso regular, establecido a través de, que sea comprobable a través de un bono de sueldo, y obviamente va a ser muy distinta la situación de aquellos que tienen ingresos irregulares o no tienen un ingreso estable y su condición económica no es óptima. Por eso no hay un parámetro universal. Claro. Y hay ciertas tendencias en tribunales que obviamente tienden a uniformar algunos criterios, pero siempre sabiendo que no todas las cuotas alimentarias son iguales y no todas las necesidades alimentarias y las obligaciones son iguales. Hecha esa aclaración, a modo de ejemplo, una cuota alimentaria por un hijo menor de edad puede ir entre una persona asalariada con ingresos regulares y un bono de sueldo donde acreditarlo, puede oscilar entre el 20, 25, 30% de la cuota de los ingresos mensuales que perciba el alimentante, y obviamente, a riesgo de redundar, esto puede ser mayor o menor atendiendo a las circunstancias del caso, porque no hay que olvidar tampoco que la cuota alimentaria se tiene que discernir judicialmente en los extremos que estamos hablando. Claro. Hablábamos, bueno, vos decías recién justamente de una persona asalariada y que puede demostrar sus ingresos con un bono de sueldo. Ahora, ¿qué pasa si esa persona no tiene bono de sueldo, no es monotributista tampoco, no tiene forma de demostrar los ingresos y quizás fuera de si se hace cargo o no, cómo se define o cómo se prueba también? Porque digo, si también hay el otro progenitor reclama el tema de la cuota alimentaria y no tiene de dónde demostrar los ingresos, ¿cómo se hace en ese caso? Bien, en estos casos, obviamente, primero sobre cómo acreditarlas, es decir, cómo probar esos ingresos, la justicia de familia es muy flexible al respecto, porque obviamente la forma más sencilla, como bien dijiste vos, es acreditarlos a través de un bono o de la facturación promedio de una persona, siempre y cuando tenga una actividad regular o registrada. La verdad es que muchas veces eso no es así, mucha gente no tiene una actividad registrada y en esos casos se usan medios alternativos para probar, o alternativos o indirectos. Por ejemplo, lo que no se puede probar a través de estas herramientas que te mencioné, se puede probar a través de testigos o de parámetros indirectos de consumo. Por ejemplo, una herramienta muy habitual suele ir personal del cuerpo del CAI, que son asistentes sociales que van a hacer lo que se llama evaluación ambiental a los domicilios del alimentante, y ahí pueden ver parámetros indirectos que permitan inferir algún nivel de vida, como por ejemplo, no sé, existencia de televisores de última generación, los vehículos que están adentro de la casa, las comodidades de la casa. Eso permite deducir cierto nivel de vida, o no en su caso, y de esa forma se puede obtener un parámetro de cuál es la situación económica. Y además de tener estos medios indirectos, no hay que olvidarse tampoco que el parámetro también al que se tiene que estar son las necesidades de los menores alimentados. Claro. No hay que olvidar que la pauta de cuánto deben contribuir los progenitores viene dada por las necesidades que, como dijimos también, son bastante amplias y bastante elásticas. Entonces, lo que no podemos determinar a través de estos mecanismos directos de prueba, podemos hacerlo también, podemos cuantificar la cuota también acudiendo al real costo de vida que tiene el destinatario de la misma. Claro. Acá, bueno, te quería hacer otra pregunta, pero de la mano de la consulta de una persona de la audiencia, que recién nos contaba acá, Laura Croce, dice, obviamente quería que me ayuden, no sé qué hacer para que el padre de mis hijas pase la manutención, dice que yo me tengo que arreglar con la asignación. Y después nos deja otros mensajitos que un poco creo que vienen de la mano de lo que hablábamos recién. Dice, él compra en su casa, va a su familia y no deja que nada traigan donde ellas viven. Trabaja de Uber, pero dejó de pagar el monotributo y no le quiere pasar nada hace un año que no les pasa nada, que no les pasa cuota alimentaria. Obviamente ahí me imagino tiene que ir un reclamo por la justicia, ¿no? Digo, es algo que tiene que ir a hacer al juzgado, no sé cómo se inicia el trámite en ese caso para que ella pueda reclamarlo. Claro, bien. En primer lugar, bueno, como bien dijiste, hay que acudir a la justicia. ¿Cuál es la pauta para acudir a la justicia? Es cuando por sí mismos los progenitores no prestan asistencia alimentaria de vida. Sí. Entonces, recién vamos a ir a la justicia para que el juez determine cuál es la obligación alimentaria y la cuantifique.
si no la tenemos cuantificada, existe un mecanismo que se llama la ejecución de cuotas comerciales. Entonces, si esa cuota ha estado establecida, sea por un acuerdo de mediación o un acuerdo en el ámbito de la justicia o fijada a través de una sentencia a un juez de familia, el mecanismo más idóneo es la ejecución, que viene acompañado con una serie de medidas que buscan forzar al obligado a prestar la debida colaboración. Porque, por ejemplo, la ejecución alimentaria viene acompañada con una medida que es la anotación en el registro de deudores alimentarios del sujeto obligado que no cumplió oportunamente, y esto trae consecuencias, como por ejemplo, que no pueda cobrar indemnizaciones en la justicia laboral, que no pueda renovar el carnet de conducir y demás. Y si así todo esto no fuese suficiente, también el Código Civil y Comercial faculta a los jueces para establecer sanciones que vayan un poco más allá de lo meramente patrimonial. Seguramente han leído en algún diario, hay varios casos de, por ejemplo, deudores alimentarios que, además de anotarlos en el registro de deudores, no se los deja asistir a un determinado club, a participar a una determinada actividad. Es decir, poner en público conocimiento el incumplimiento de la obligación alimentaria, y además buscar por estas vías paralelas, por decirlo de una manera, el cumplimiento voluntario del obligado. De esa forma, a través de estos mecanismos, se busca reforzar la actividad de los jueces para que no quede solamente en una sentencia que busca el cobro de la suma deudada. Entonces, existen estas vías, y además esas vías son amplias, porque el Código Civil y Comercial faculta a los jueces a establecer otras medidas para lograr el cumplimiento. Y así, ahí el campo de aplicación es mucho más amplio. ¿Es lento el proceso para poder llegar a una definición y que empiecen a pagar la manutención? Acá Pau Tazú dice que obviamente recurrió a la justicia, pero sigue esperando. Pasaron 3 años y no tengo novedades. Y mira, hay mucha información a analizar en este tipo de cuestiones, porque, como podrás imaginar, no todos los juicios son iguales. Hay algunos que transitan por la vía más rápida posible, y hay otros que, por dificultades propias del procedimiento, por la falta de la colaboración del demandado, o porque por ahí el trámite se dilata por alguna imposibilidad de producir algún tipo de prueba y demás, hay juicios que sí tardan más. Lo ideal sería que eso no ocurra. Por eso el mismo Código Civil y Comercial ordena a las provincias, a quienes emiten los códigos de procedimiento, a que tramiten los juicios por alimentos por la vía procesal más rápida posible. O sea, tendría que ser el juicio más abreviado de los juicios. Pero dicho esto, lo lógico sería que no tendría que tramitar por una vía rápida, pero bueno, hay muchos procedimientos que se estiran a lo largo del tiempo por circunstancias, por pormenores que van surgiendo y que van haciendo imposible llegar a una sentencia en el momento deseado. Lógico, claro. Además, me imagino que cada caso es tan distinto como cada familia, ¿no? No va a ser lo mismo una persona que otra, que quizás hay alguien con bono de sueldo, como decíamos hace un ratito, y hay alguien que no. Entonces, me imagino que debe variar en ese sentido. Y no quiero sacarte muchísimo tiempo más, pero hay varias preguntas muy interesantes. Acá me sonaba mucho la de Mica Anco, que más allá de la primera parte, que tiene un poco más que ver con prestaciones de ANSES, como una pensión no contributiva y ella que cobra una asignación, pero lo más interesante es la segunda parte de la pregunta, que dice: no me quiso pasar la cuota alimentaria, ¿hay posibilidad de sacarle el apellido a mis hijos? Mira, son dos procedimientos distintos, ¿sí? La supresión del apellido paterno o materno tramita por otra vía, y hay que ir a acreditar el justo motivo delante del juez para que eso ocurra. No se puede hacer todo en un mismo procedimiento. Entonces, cualquier pretensión alimentaria que introduzcamos en un juzgado de familia va a ir por esa vía y podrá servir o no como antecedente para el otro juicio, para la supresión del apellido paterno, o lograr eventualmente una privación de la responsabilidad parental. Pero no son conceptos que van asociados, son dos vías totalmente autónomas, y que, a riesgo de ser redundante, pueden tener cierta vinculación, pero no van asociadas, no son el mismo camino.
Bien, eso está bueno saberlo porque digo, hay muchas situaciones así también, pero bueno, primero yo recomendaría ir por el lado de ver si se puede arreglar y que se pague la manutención como corresponde. Creo que ya vamos llegando al final, no te quiero sacar mucho tiempo más, pero seguramente te voy a volver a invitar. Creo que es un tema para hablar largo y tendido, ¿no? Pero sí, lo que me gusta pedir acá normalmente es si tenés alguna recomendación, consejo a la hora de encarar este tipo de trámites, cosas que hay que tener en cuenta, digo, no solamente quizás para padres separados que ya están afrontando este proceso, sino quizás incluso para una familia que todavía no ha pasado por eso, pero que hay que tenerlo en cuenta de forma previa. Sí. Mira, primero y principal, obviamente, evitar siempre acudir a la justicia. Aunque parezca poco frecuente, la mayoría de las veces existen acuerdos entre las parejas que se están separando Claro. o se acaban de separar respecto a los deberes que tienen con cada uno de sus hijos menores. Muchísimas veces se evita la judicialización de estas circunstancias y esto es más beneficioso para todos, más beneficioso para las partes y obviamente para los menores involucrados. Y obviamente, después, si esto no lo pueden lograr, no se puede lograr el acuerdo en forma privada, después tienen muchas vías alternativas. Pueden acudir al cuerpo de mediadores del Poder Judicial de la provincia de Mendoza. También hay otras instancias de mediación privada a las que se pueden acudir, que tampoco dependen del Poder Judicial. Y siempre, obviamente, lo ideal en estos casos sería que se acuerden, porque no hay que olvidar que el objeto de este procedimiento siempre son las necesidades de los hijos menores. Y muchas veces eso se deja fuera de foco o se deja de lado y entra en un campo de disputa que no es el ideal. Suena una frase hecha, pero muchas veces se terminan tomando las necesidades de los menores como rehenes en lugar de priorizar que ellos pueden ser del mejor nivel de vida que se les pueda dar, porque, insisto, cada familia, cada pareja le da a sus hijos menores el mejor nivel de vida que puede de acuerdo a su situación. Y muchas veces eso queda muy de lado cuando se priorizan conflictos personales en vez del bienestar de los menores, que es justamente la idea del Código Civil y Comercial, no es nada, no es ningún secreto, debería ser la prioridad, pero bueno, muchas veces los conflictos nos vician un poco el pensamiento y no podemos ver eso con claridad. Este es el consejo y obviamente siempre lo primordial es que medie un buen trato, un buen diálogo entre ambos progenitores. Si eso no es posible, ahí recién comenzar a evaluar todas las alternativas que brevemente les hemos analizado aquí. Bueno, poner sí a los chicos primero y tratar de hacer un acuerdo lo más pacífico posible, me imagino, ¿no? Para evitarse también después incluso todos los procesos posteriores que deben ser más engorrosos que tener un acuerdo bien hecho desde un principio, ¿no? Costosos, porque también es necesario destacar que cuando se dé una sentencia por cuota alimentaria tiene efecto retroactivo. Y si ese procedimiento tras 2, 3 años, se deben las cuotas devengadas con los intereses correspondientes y a la larga, muchas veces cuando uno cree que dilatando el procedimiento puede obtener un provecho, termina pagando con creces la obligación y termina siendo, a veces llegan a ser cifras impagables para mucha gente. Lo barato sale caro. Me quedo también con eso porque hay que tenerlo súper en cuenta. Federico, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Me encantó la charla. A la gente me imagino que también, así que te esperamos cuando quieras, en algún otro momento. Bueno, a mí también me ha gustado mucho participar, así que espero nuevas invitaciones para participar en un futuro. Muchas gracias. Buen martes, nos vemos. Adiós. Igualmente, hasta luego. Bueno, amigos, amigas, ahí estábamos hablando con el doctor Federico Giachini. Estuvimos charlando sobre este tema tan importante, sobre la manutención de los hijos, la famosa cuota alimentaria. Recuerden lo que dijo, me quedo con varias de las cositas que nos estuvo contando. En primer lugar, muy pero muy importante, tratar de tener un acuerdo desde el principio, no tratar de evitar la parte más larga y costosa de lo que conlleva un proceso legal, ¿no? Para poder definir esto. Por otro lado, lógicamente que no hay un monto exacto que uno tenga que pagar de manutención, sino que va a depender de cada padre, de cada madre, de cada familia en general, de las necesidades que tengan, de los ingresos que tengan, muy importante quizás
poder demostrarlos, y si no se puede, recuerden que igual hay alternativas para demostrar los ingresos que tiene la otra persona, como para que lo sepan, por supuesto. Siempre acá lo hemos hablado con muchísimos entrevistados, la importancia de también tener todo como la documentación bien en regla, al día. Siempre es importante para que todo sea un poquito más fácil. Poner a los chicos primero, eso debería ser en todos los casos, no solamente cuando hablamos de cuota alimentaria. Obviamente, acá tantos madres y padres mirando el programa lo saben. Y por otro lado, sí, recordar que hay como una media más o menos establecida, que para una persona asalariada que tiene bono de sueldo, normalmente tiende a ser la cuota alimentaria de un 20 a un 30% de los ingresos de esa persona. Pero obviamente los acuerdos que se hagan siempre van a ser distintos según cada familia, por supuesto, porque no es lo mismo una persona que tiene altos ingresos a una persona que no, o que tampoco tiene un trabajo en blanco. Bueno, hay variaciones. Entonces, siempre es muy importante tenerlo en cuenta. De ser posible, primero hacer un acuerdo lo mejor posible para los chicos sobre todo, y si no, obviamente que siempre se puede recurrir a la justicia para poder lograr este arreglo y que sea lo mejor para los hijos. Obviamente que, como dijimos recién, quizás puede ser un poquito más engorroso, se puede demorar más o menos. De eso va a depender también la situación de cada familia, pero me pareció súper interesante la charla con el doctor Federico Giacchini, así que sepan que toda esa entrevista la van a encontrar completa y publicada en el canal de YouTube de Ciudadano News. Por eso siempre les recomiendo que se suscriban, porque van a poder volver a ver toda la charla, las preguntas que le hicimos, la pregunta que le hicieron ustedes también. Siempre es muy importante tener esa información a mano, así que obviamente va a quedar grabada la entrevista con el doctor, al igual que todo este programa, así que obvio, aprovechen este ratito, no dejen de suscribirse al canal, que yo siempre se los digo, y el que avisa no traiciona, les va a venir muy bien estar suscriptos al canal de YouTube de Ciudadano News. Le volvemos a agradecer a Federico Giacchini, le mandamos un beso, y lo mismo a mi querida Laura, productora. Y a todos ustedes les digo que todavía nos queda bastante ANSES al día por delante. No se preocupen, que no solamente vamos a hablar con nuestro entrevistado, sino que seguimos a full con las consultas. Vamos a seguir respondiendo varias preguntas por orden de llegada. Después les mostraré en pantalla la información que quiero compartirles, sobre todo para anticiparnos a fechas y montos de noviembre, que falta muy poquito para que empiece. Así que nos queda un programón por delante. Habiendo terminado la entrevista, seguimos a full acá en ANSES al día. Sigan dejando sus consultas, que ahora vamos a responder desde el último mensaje que vimos. Todos los que siguen, seguimos a full. Yolanda, Raúl y yo respondiendo a todas tus consultas. Así que no se preocupen, que todos se llevan la respuesta en el día de hoy. Seguimos con muchísimo más de ANSES al día. Estás en ANSES al día.